Vamos a ir rápido. Hechos 9:2, fíjense lo que dice la escritura. ¿Ya todos están ahí? Amén. Fíjense, a los cristianos antes se les llamaba los del camino, ¿sí? Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los que creían en Cristo, los trajeran a Jerusalén presos. ¿Sí? Fíjate lo que dice ahí. ¿Sí lo está leyendo ahí, hermana Mali? Amén. ¿Qué dice ahí? Mas yendo por el camino, pidió cartas de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Este camino es el camino de Cristo. Ahora vamos a 16-17 de ahí de Hechos. Todo va a ser en Hechos. Ahí no se pierdan. Hechos 16-17. Ahí nada más, Hechos 16, Pablo. Hechos 16-17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A eso se refería, el nuevo camino de salvación. Dicho en otras palabras, el nuevo pacto. Usted lo va a entender mejor así. ¿Sí? Vamos a 18:25. Habla ahí de Apolos, un predicador se había convertido también, y dice la palabra de Dios, Apolos 18, la palabra dice Hechos 18:25, habla de Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor, ¿sí? En el camino del Señor. Vamos a 22:4. ¿De qué? 22:4. Aquí en este capítulo de Hechos 22, el apóstol Pablo está nuevamente dando su testimonio de cuando perseguía a los cristianos y se le aparece el Señor en el camino. Y entonces él empieza a relatar. Y hasta que llega la parte donde dice 22:4: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Es decir, estaba apenas, no se le había dado un nombre a este movimiento o a esta nueva creencia, o no nueva, sino a esta parte del nuevo pacto, ¿sí? Entonces dice él aquí que perseguía a los de este camino. O sea, como si yo dijera, perseguía a los de este camino, o sea, a estos cristianos o a estos que están aquí sentados, que creen en la resurrección de Cristo y que siguen ese camino para salvarse. A esos perseguía yo, dice Pablo aquí, ¿sí? Y ahora vamos, acuérdense que le dije que Constantino se convierte por ahí de los años 300. El libro de Hechos aproximadamente también puede estar escrito entre 30 años después de que murió nuestro Señor. Y en el libro de Hechos dice esta parte, en Hechos 11:26. Habla de la iglesia en Antioquía, 11:26 dice: dando testimonio, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole, lo trajo a Antioquía. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí me entiende? Porque yo le digo,
a los católicos que ustedes nos dicen que somos separados, no somos separados. Yo a usted le digo que es un usurpador, porque antes de llamarnos cristianos, la palabra nos indica que nos decían los seguidores de este camino o del camino. Y acabamos de leer que a los que seguían este camino, que era la iglesia de Cristo, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sí? Bien, ya vimos esa parte, ya le expliqué yo por qué usted, bueno, la palabra de Dios no es para debatir, ni para entrar en conflicto. Hay que predicar y si las personas tienen a bien no oír, bueno, adelante. Pero ahora usted tiene bases bíblicas para hacerle ver a las personas que esa no es la verdadera, porque esa no es la iglesia que instituyó Cristo. Ellos se amparan en la parte donde dice que tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Bueno, pero yo le voy a decir algo. ¿Por qué nuestro Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Esto ya lo he predicado. ¿Por qué sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Que su parentela no era buena. Ur de los Caldeos al menos tenían 400 dioses, al menos. Una de las cosas por las que saca de ahí a Abraham, ¿qué le dice en el verso 12 de Génesis? Lo debe saber, es la base de nuestra fe. A ver, búsquelo, hermana. Génesis 12. Que le iba a dar una descendencia grande, ¿cierto? Es que sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. A ver, vamos a leerlo para que... A ver, la palabra de Dios dice en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le estaba yo diciendo que una de las cosas por las cuales saca Abraham es porque ahí había idolatría. Ur de los Caldeos estaba sumido en la idolatría. Entonces le está dando un mandato a Abraham, le está diciendo que va a ser una nación grande de él, de su linaje, de su descendencia. Pero obviamente esta descendencia no podía ir creciendo en un lugar donde había idolatría, por eso es necesario sacarlos de ahí. ¿Sí? Entre otras cosas es una de las causas por las cuales lo saca a Abraham de ahí, para que las generaciones que van naciendo no se contaminen con la idolatría de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Y usted sabe que de ahí salieron los patriarcas, que es Abraham. ¿Quién es el segundo patriarca? Isaac, Jacob. Jacob. Y muchos también se cuentan a José. ¿Sí? José. Y ahora, ¿quién fue el hombre a quién usó Dios para liberar? Moisés. A Moisés. Entonces ya vimos los patriarcas. Si tú estudias la vida de los patriarcas, de Abraham, le lleva a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, y entre Jacob y José tú puedes ver la historia de que fueron a Egipto y ahí fueron hechos esclavos. Después llega Moisés y los libera. Ahora, ¿qué pasa cuando a Moisés se les dan los mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Solo a él servirá. No te harás imagen ni semejanza, ¿sí? De lo que está en la tierra o en el cielo. Es decir, no puedes decir que Dios es tu sol, que el sol es tu Dios, ¿sí? Que la luna es tu Dios. Ahora,
Para nosotros los cristianos, Abraham es el padre de la fe. ¿Sí? Para el mundo secular, o los que estudian las religiones como han surgido, a él le dicen que es el padre o el fundador del monoteísmo, que monoteísmo significa la adoración a un solo Dios. ¿Sí? Bueno. Entonces yo quisiera que los curas me explicaran cómo es posible, si la salvación vino de los judíos, como le dijo a la samaritana en el pozo. Dijo, lo que tú no sabes es que la salvación viene de los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la tribu de Judá nace nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya te expliqué, lo vuelvo a repetir. Abraham, Isaac, Jacob, José. Entre Jacob y José está la esclavitud. Llega Moisés, los libera y les da las leyes. Y los judíos hasta el día de hoy son un pueblo o una religión monoteísta. ¿Cómo el Hijo de Dios va a fundar una religión politeísta? Politeísta es que adoran a muchos dioses. ¿Cómo el Hijo de Dios, siendo de la descendencia de los judíos, que su fe, su religión es en un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? La palabra no dice los santos de Abraham, de Isaac y de Jacob. La palabra de Dios dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo es? Pues por eso le digo, son usurpadores. Esa es una doctrina de demonios. ¿Sí? La verdadera fe es creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo no era un adorador politeísta. Él decía que solo al Padre. Amén. ¿Sí? Ya no nos va a dar tiempo de abarcar más, lo vamos a ver la próxima semana, las demás doctrinas de los judeocristianos actuales, la muerte, las iglesias de la prosperidad, el esoterismo, el pastor es mi Señor, ¿no? Ahora también ya, ahí vamos a tocar eso, ya muchas personas, el pastor es su Dios, como Joaquín Nazún, y así le dicen. Joaquín, nuestro Dios. Entonces quiero cerrar con eso y espero que se lo lleve a su corazón, lo medite. ¿Sí? Usted ya vio a través de la escritura que el cristianismo, o los que se llamaron cristianos por primera vez, fue desde la iglesia primitiva de Antioquía, que fue esa sí fue la primera iglesia que se fundó, ¿sí? Y no había papas. Y que Pedro no puede ser papa porque no cubre el requisito, él tenía esposa. Y que si tú vas a la palabra de Dios donde dice cuáles son los obreros aprobados, uno de esos requisitos es ser casado. Vamos a leer esa parte. San Timoteo. Ahorita digo si está en el segundo libro de Timoteo. Bueno, vamos a leer también en Tito. Están los dos. Vamos a leerlo en primera de Timoteo 3, ¿qué le parece? ¿Sí? Dice ahí requisitos de los obispos, tal vez en su Biblia tenga ese título. ¿Sí? Primera Timoteo capítulo 3, la palabra de Dios dice, y fíjese cómo empieza, o sea, también preste atención a esto, qué hermoso, palabra fiel. ¿Y de quién es la palabra? De Dios, lo que está escrito. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué sigue diciendo ahí? A ver, léalo en voz alta, todos juntos. Marido de una sola mujer. Amén, ahí está, ya. O sea, bueno, vamos a seguir leyendo, yo voy a seguir leyendo, usted sigue ahí con su prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, inamable, no apacible, avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Y es eso, hermano, o sea, tiene que tener este rasgo una persona que está al frente de la iglesia, una esposa. ¿Por qué?
Porque como te había dicho hace rato, en el concilio en Jerusalén, de las 4 cosas, una era que se abstuvieran los nuevos creyentes de la fornicación o la inmoralidad sexual. Imagínate un pastor soltero, no, o sea, y un pastor célibe, no puedes mutilar ese instinto. Y se corre el riesgo de entrar en fornicación con alguna de las personas que asisten a la iglesia. Es fuerte esto de la... No todos tienen el don de abstinencia como lo tenía Pablo. Ahora vamos a Tito, ahí también dice lo mismo. En primera Tito, en el versículo 5. Ahí no. Primera Tito. Sí. Tito no tiene cinco. Tito 1. Tito 1. Porque luego me emociono mucho. 1:1. 1, 5 y 6 vamos a leer. Vamos a leerlo todos juntos, ¿vale? ¿Qué le parece? ¿Ya todos lo tienen? Amén. Bien, la palabra de Dios dice en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo todos juntos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Como título en su Biblia, ¿qué dice? ¿Requisitos de qué? De ancianos y obispos. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar esto ahí y yo quiero que hoy usted se vaya a su casa reflexionando esta palabra. ¿Sí? Porque es necesario conocer esto, ¿sí? Porque esas son las doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios hacen que vivamos engañados durante mucho tiempo. Pero a la luz de la Escritura, nos indica. Y por eso también puedes entender por qué hay tanto pederasta dentro de las iglesias católicas. Porque han mutilado su instinto sexual. Eso entre otras cosas. Pero ahí está, esta es la verdad. Y la verdad, dice, nos hará libres. Así que bueno, yo sé que fue una palabra dura, pero bueno, pidamos al Señor que nos guíe y que nos indique qué hacer. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Pueden cortar la transmisión, por favor?